Con la primera selección del draft de 2026, los Raiders de Las Vegas eligieron a Fernando Mendoza. Para millones de aficionados parecía una historia de éxito más. Pero casi nadie sabía que, apenas unos años antes, Fernando había estado a punto de abandonar el fútbol americano. Durante gran parte de su adolescencia, nadie lo consideró un futuro jugador profesional. No aparecía entre los mejores quarterbacks del país. No recibía llamadas de las grandes universidades. Y mientras otros prospectos acumulaban ofertas, él veía cómo su sueño se alejaba cada temporada. La pandemia empeoró todavía más las cosas. Los entrenadores dejaron de visitar preparatorias, los campamentos fueron cancelados, y Fernando perdió la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Al terminar la escuela, solo 2 universidades habían mostrado interés en él. La más importante era Yale, una institución reconocida por su enorme prestigio académico. Era una oportunidad extraordinaria para estudiar, pero muy pocos jugadores llegaban desde ahí hasta la NFL. Fernando entendía perfectamente su situación. Nunca había sido el atleta más impresionante. No era el más alto, no era el más fuerte, y tampoco el más rápido. Por eso decidió apostar por algo que nadie podía quitarle: su preparación. Mientras seguía entrenando, también construyó un historial académico espectacular. Terminó la preparatoria con uno de los mejores promedios de su generación. Cursó 12 materias avanzadas. Fue vicepresidente estudiantil. Dirigió actividades de servicio comunitario y demostró que, si el fútbol no funcionaba, estaba preparado para triunfar en cualquier otro camino. Pero, en el fondo, nunca dejó de creer que podía convertirse en quarterback profesional. Esa convicción venía desde que era un niño. La primera vez que pidió jugar como mariscal de campo, los entrenadores prácticamente le dijeron que no tenían espacio para él. Lo colocaron como el cuarto quarterback del equipo. En otras palabras, casi nunca entraría al campo. Durante años vivió viendo jugar a los demás, esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca. Sin embargo, había una persona que jamás permitió que abandonara ese sueño: su madre. Siempre le repetía la misma idea. Si realmente quería ser quarterback, debía seguir preparándose, aunque nadie creyera en él. Fernando hizo exactamente eso. Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de aprender. Y cuando parecía que terminaría aceptando la oferta de Yale, ocurrió algo completamente inesperado. A solo unos días de tomar la decisión, recibió una llamada de la Universidad de California, conocida simplemente como Cal. Su quarterback había cambiado de universidad en el último momento. Necesitaban encontrar un reemplazo urgente. Los entrenadores viajaron para verlo lanzar el balón. También evaluaron su capacidad para leer el juego. Al terminar la sesión, tomaron una decisión inmediata. Fernando acababa de recibir la oportunidad que llevaba esperando toda su vida, pero lo que parecía el inicio de un sueño. Terminaría convirtiéndose en una de las pruebas más difíciles de toda su carrera. Llegar a Cal parecía el inicio de una nueva vida, pero la realidad fue muy distinta. Durante su primer año ni siquiera pudo jugar. El programa decidió mantenerlo como redshirt para que siguiera desarrollándose mientras observaba desde la banca. Al año siguiente llegó una competencia entre 3 quarterbacks. Cada entrenamiento era una oportunidad para demostrar quién merecía ser el titular. Fernando entrenó con intensidad, compitió y dio todo lo que tenía. Sin embargo, cuando los entrenadores anunciaron la decisión final, volvió a recibir un golpe. Había quedado como el tercer quarterback del equipo. Eso significaba muy pocas repeticiones, muy pocos entrenamientos importantes y prácticamente ninguna posibilidad de demostrar su talento durante los partidos. Para muchos jugadores, ese habría sido el momento perfecto para rendirse. Otros habrían buscado cambiar inmediatamente de universidad. Fernando tomó un camino completamente diferente. En lugar de esperar oportunidades, decidió crearlas. Sabía que todavía tenía mucho por aprender. No bastaba con lanzar bien el balón. Quería entender el juego como lo hacían los mejores quarterbacks del país. Así comenzó a buscar ayuda por su cuenta. El entrenador que aceptó apoyarlo fue Tim Plough.
Aunque pertenecía al cuerpo técnico de Cal, tenía muy poco tiempo libre durante el día. Por eso le dijo que solo podrían reunirse después de terminar todas las actividades del equipo. Fernando aceptó sin pensarlo. Desde ese momento comenzó una rutina que cambiaría su carrera para siempre. Todas las noches, cuando el resto del equipo regresaba a descansar, él caminaba nuevamente hacia las oficinas del estadio. A las 9 de la noche tocaba la puerta del entrenador, y durante 3 horas estudiaban fútbol americano. No hablaban únicamente de jugadas, analizaban defensivas, coberturas, presiones, movimientos antes del centro, cómo manipular a los profundos con la mirada, cómo mantener la calma dentro de la bolsa de protección y, sobre todo, cómo pensar exactamente igual que un quarterback profesional. Aquellas sesiones comenzaron a conocerse como las reuniones de medianoche. Mientras nadie lo veía trabajar, Fernando estaba acumulando cientos de horas de preparación. Con el paso de las semanas ocurrió algo inesperado. Aunque seguía siendo el tercer quarterback, empezó a convertirse en el jugador que mejor entendía la ofensiva. Los entrenadores comenzaron a notarlo. Cada reunión, cada pregunta, cada detalle que aprendía terminaba reflejándose en los entrenamientos. Su talento seguía creciendo, pero ahora estaba acompañado por algo todavía más importante, una comprensión del juego que muy pocos jugadores de su edad poseían. Entonces, la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando finalmente apareció. Las lesiones y el bajo rendimiento de otros quarterbacks obligaron al cuerpo técnico a tomar una decisión. Fernando sería el nuevo titular. Muchos pensaron que aquella noticia significaba el final de sus sacrificios. Pero esa misma noche, a las 9 en punto, volvió a presentarse en la oficina de Tim Plough. Se sentó en la misma silla, abrió su libreta y continuó estudiando como si todavía fuera el tercer quarterback del equipo. Porque para Fernando conseguir la titularidad nunca fue la meta. Solo era el primer paso hacia un sueño mucho más grande. Fernando Mendoza finalmente había conseguido la oportunidad que llevaba años esperando. Su primer partido como quarterback titular de Cal era mucho más que un debut. Era la oportunidad de demostrar que todas aquellas noches de sacrificio realmente habían valido la pena. Y no decepcionó. Desde el inicio mostró una tranquilidad poco común. Mientras otros quarterbacks se desesperaban bajo presión, Fernando parecía tener siempre una respuesta. Leía las defensivas con rapidez, encontraba al receptor correcto, y cuando la jugada se rompía, sabía exactamente cómo reaccionar. Los entrenadores quedaron impresionados, pero hubo algo que llamó todavía más su atención. Al terminar cada partido, Fernando podía explicar con detalle prácticamente cada decisión que había tomado. Recordaba las coberturas, los errores, los aciertos y las oportunidades que había dejado escapar. Aquellas interminables sesiones de estudio estaban dando resultado. Sin embargo, el talento de un solo jugador no siempre es suficiente para cambiar un programa completo. Cal seguía perdiendo partidos muy cerrados. Semana tras semana, el equipo se quedaba a unos cuantos minutos de conseguir victorias importantes. Fernando continuaba mejorando, pero también comenzó a entender una realidad muy difícil. Si quería llegar a la NFL, necesitaba desarrollarse todavía más rápido. Después de analizarlo durante meses, tomó una decisión complicada. Entraría al portal de transferencias. No era una elección sencilla. Cal había sido la única universidad importante que creyó en él, cuando prácticamente nadie más lo hizo. Siempre estaría agradecido por esa oportunidad, pero también sabía que, si quería alcanzar su verdadero potencial, debía salir de su zona de confort. Entre varias opciones apareció Indiana. Lo que más llamó su atención no fueron las instalaciones ni la fama del programa, fue su cuerpo técnico. Los entrenadores tenían una reputación extraordinaria desarrollando quarterbacks. Eso era exactamente lo que Fernando estaba buscando. No quería el camino más fácil. Quería el lugar donde pudiera convertirse en un mejor jugador. Los entrenadores de Indiana llevaban tiempo observándolo. Habían estudiado cada uno de sus partidos. No solo veían un buen brazo, veían un quarterback inteligente, paciente, disciplinado
y completamente comprometido con mejorar cada día. Por eso decidieron apostar por él. Fernando aceptó el reto. Dejó atrás la universidad que le dio su primera oportunidad y comenzó un nuevo capítulo. Uno que cambiaría para siempre la historia de Indiana y también la suya. Desde sus primeros entrenamientos quedó claro que algo era diferente. El juego parecía más lento. Las lecturas llegaban con mayor facilidad. Y la confianza que había construido durante tantos años empezó a reflejarse en cada lanzamiento. Sin darse cuenta, estaba a punto de vivir la mejor temporada de toda su carrera. La apuesta por Indiana dio resultados casi de inmediato. Desde los primeros partidos quedó claro que Fernando Mendoza era un quarterback diferente. Todo el trabajo silencioso que había realizado durante años finalmente comenzaba a reflejarse en el campo. Las jugadas que antes parecían complicadas ahora las ejecutaba con naturalidad. Tomaba decisiones con rapidez, movía la ofensiva con confianza y, sobre todo, transmitía tranquilidad a todo el equipo. Conforme avanzó la temporada, Indiana dejó de ser la sorpresa del campeonato para convertirse en uno de los equipos más peligrosos del país. Fernando era el motor de esa transformación. Cada semana sumaba más yardas, más pases de anotación y menos errores. Pero lo que realmente impresionaba a los analistas no eran sus estadísticas, era su comportamiento cuando el partido llegaba a los momentos decisivos. Mientras otros quarterbacks comenzaban a desesperarse bajo presión, Fernando parecía jugar con mayor calma. Nunca apresuraba un pase, nunca perdía la cabeza, siempre encontraba la mejor opción. Ese control emocional terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Los entrenadores rivales comenzaron a reconocerlo públicamente. Decían que era un quarterback capaz de vencer a cualquier defensiva desde la inteligencia. No necesitaba ser el más rápido para escapar. No necesitaba tener el brazo más poderoso. Ganaba gracias a su anticipación, su precisión y su capacidad para leer el juego antes que los demás. Muy pronto comenzaron a llegar las victorias importantes. Indiana derrotó a rivales que, sobre el papel, parecían muy superiores. Cada triunfo aumentaba la confianza del equipo, y también comenzaba a cambiar la percepción que todo el país tenía sobre Fernando Mendoza. Aquel jugador que casi nadie quiso reclutar, ahora aparecía entre los mejores quarterbacks del fútbol americano universitario. Las estadísticas terminaron confirmándolo. Superó las 3.500 yardas por pase, lanzó más de 40 touchdowns y completó más del 70% de sus envíos. Era una temporada extraordinaria. Pero Fernando seguía siendo exactamente la misma persona. Después de cada victoria, evitaba hablar únicamente de sí mismo. Siempre reconocía el trabajo de sus compañeros. Agradecía a su línea ofensiva por protegerlo, a sus receptores por realizar las atrapadas, y a los entrenadores por ayudarlo a crecer como jugador. Nunca buscó convertirse en la estrella del equipo. Su prioridad seguía siendo ganar. Esa humildad terminó fortaleciendo aún más el vestidor. Sus compañeros confiaban plenamente en él. Y esa confianza sería fundamental cuando llegaran los partidos más importantes del año. Porque el verdadero desafío todavía estaba por comenzar. Indiana estaba a punto de disputar la mejor temporada de toda su historia. Para finales de la temporada, Fernando Mendoza ya no era una promesa. Se había convertido en uno de los mejores quarterbacks de todo el país. Lo más sorprendente era que Indiana también estaba viviendo un año histórico. El equipo, que durante décadas había sido ignorado dentro del fútbol americano universitario, ahora competía contra las universidades más poderosas de Estados Unidos. Y no solo competía, también les ganaba. Cada victoria aumentaba la confianza del plantel. Cada partido confirmaba que aquello no era una casualidad. Fernando dirigía la ofensiva con una madurez extraordinaria. Nunca se desesperaba. Nunca permitía que un error cambiara su manera de jugar. Si lanzaba un pase incompleto, la siguiente jugada la enfrentaba con la misma tranquilidad. Esa fortaleza mental terminó convirtiéndose en una de sus mayores armas. Gracias a ese liderazgo, Indiana logró conquistar el campeonato del Big Ten. Era un resultado que muy pocos expertos habían imaginado al inicio de la temporada.
pero todavía faltaba un reconocimiento aún más importante. Las conversaciones sobre el trofeo Heisman comenzaron a tomar fuerza. Al principio aparecieron varios candidatos. Sin embargo, conforme avanzaban las semanas, Fernando empezó a separarse del resto. Sus estadísticas eran impresionantes, su eficiencia era una de las mejores del país, y sobre todo, aparecía en los momentos donde los grandes jugadores hacen la diferencia. Finalmente llegó la ceremonia. Frente a millones de personas, anunciaron el nombre del ganador, Fernando Mendoza. El joven que años antes apenas había recibido 2 ofertas universitarias acababa de convertirse en el mejor jugador del fútbol americano colegial. Al subir al escenario, no habló de sus logros, no habló de los récords, ni de las victorias. Miró a su familia y dedicó el premio a la persona que había estado con él desde el principio, su madre. Explicó que durante años la había visto luchar contra la esclerosis múltiple. Verla enfrentar esa enfermedad le enseñó una lección que nunca olvidó. Si ella era capaz de levantarse todos los días para seguir luchando, él no tenía ninguna excusa para rendirse después de un mal entrenamiento, una derrota o una mala actuación. Ella era su inspiración, su ejemplo, y la razón por la que siempre daba un esfuerzo más cuando nadie estaba mirando. Sus palabras emocionaron a todo el auditorio, porque detrás del extraordinario quarterback existía un hombre que jamás olvidó quién creyó en él cuando nadie más lo hacía. Pero la temporada todavía no había terminado. Aún quedaba el reto más grande de todos: el campeonato nacional. El partido que definiría para siempre el legado de Fernando Mendoza y de toda la Universidad de Indiana. El campeonato nacional era mucho más que un partido. Representaba la oportunidad de demostrar que la histórica temporada de Indiana no había sido producto de la suerte. Durante décadas, el programa había sido considerado uno de los más discretos del fútbol americano universitario. Ahora estaba a solo 60 minutos de conquistar el título más importante del país. La presión era enorme. Cada jugada podía cambiar la historia. Y como había ocurrido tantas veces durante la temporada, el encuentro llegó empatado a los últimos instantes. Con el reloj prácticamente agotado, Indiana tenía una última oportunidad para ganar. Todo dependía de Fernando Mendoza. Recibió el balón. Observó rápidamente la defensiva. Buscó un receptor libre. Pero todas las rutas estaban cubiertas. Durante una fracción de segundo tuvo que decidir. Podía arriesgar un pase imposible o confiar en sus instintos. Sin dudarlo, salió corriendo. Los defensivos comenzaron a perseguirlo. Cada paso acercaba a Indiana al campeonato. Cuando parecía que sería detenido, hizo un último esfuerzo y cruzó la línea de anotación. Touchdown. El estadio explotó de emoción. Indiana acababa de conquistar el campeonato nacional. Jugadores, entrenadores y aficionados celebraban una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol americano universitario. Para Fernando, aquel momento significaba mucho más que levantar un trofeo. Era la recompensa de años de sacrificio, de las veces que fue ignorado, de las noches estudiando mientras todos dormían, y de cada ocasión en la que alguien dudó de él. Semanas después, llegó el siguiente desafío: el draft de la NFL. Miles de aficionados esperaban escuchar el nombre del primer seleccionado. Fernando permanecía sentado junto a su familia, intentando controlar los nervios. Entonces, llegó el anuncio que había imaginado desde niño. Con la primera selección global del draft de 2026, los Raiders de Las Vegas elegían a Fernando Mendoza, el mismo jugador que años atrás apenas había recibido 2 ofertas universitarias, el mismo quarterback que comenzó como suplente, el mismo joven que pasaba horas estudiando fútbol cuando nadie lo estaba observando. Ahora era el primer jugador elegido de toda su generación. Pero, incluso después de llegar a la NFL, las dudas continuaron. Siempre existieron personas que cuestionaron si realmente pertenecía a ese nivel. Fernando nunca respondió con discusiones. Siempre dejó que su trabajo hablara por él. Porque esa fue la verdadera enseñanza de toda su historia. El talento puede abrir algunas puertas,
Pero la disciplina, la preparación y la constancia son las que mantienen abiertas esas oportunidades. Fernando Mendoza. Jamás fue el jugador más talentoso de su generación. Fue el que decidió trabajar cuando nadie lo veía, el que convirtió cada rechazo en motivación, y el que nunca permitió que las circunstancias definieran su destino. Por eso, cuando millones de personas escucharon su nombre como la primera selección del draft, no estaban viendo el inicio de una historia de éxito. Estaban viendo el resultado de años de esfuerzo silencioso, porque al final, las grandes historias no las escriben quienes reciben más oportunidades. Las escriben quienes se niegan a rendirse cuando nadie cree en ellos. Si te gustó este video, suscríbete ya que todos los días hay una historia nueva en Historias de Casco y Gloria.